capítulo 65 de Isaías. ¿Qué sabemos de Isaías? Estamos casi en el último capítulo. Isaías tiene 66 capítulos. Igual que los libros de la Biblia. Sí, a veces es fácil acordarse de eso. O es un truco para saber o cuántos libros tiene la Biblia o cuántos capítulos tiene Isaías. 66. ¿Quién es Isaías? Es uno de los profetas mayores. ¿Por qué mayor? Porque son los profetas que escribieron más. No es que sean más viejos o que sean más importantes, sino que sus escrituras son más largas. ¿Cuáles son? Tenemos 4 profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿En qué siglo estuvo Isaías? En el siglo 8 a.C. ¿Sí? Allí estaban los asirios gobernando la zona de Judá y allí estaba predicando Isaías. Tiene algo curioso Isaías. Era consejero de los reyes, ¿no? Era un aristócrata, era alguien que estaba, por eso se dice, bueno, lo más seguro que haya nacido en Jerusalén, se haya preparado en Jerusalén y haya sido una persona muy reconocida en Jerusalén. Era una persona de la aristocracia, era de la ciudad, era alguien de la capital y era consejero real. Lo interesante es que pasó por 5 reyes diferentes y los 5 reyes distintos escuchaban a Isaías. No quiere decir que le hicieran caso, pero lo escuchaban. ¿Sí? Era una persona que tenía su renombre. Bueno, no vamos a avanzar mucho más en la historia de Isaías porque estamos, como dije, en Isaías 65. Cuando den Isaías 1, ahí hablarán todo el contexto del libro de Isaías. En este capítulo, Isaías 65, está hablando más hacia el futuro, ¿no? Está en un aspecto de lo porvenir, de lo que va a venir. Versículo 1. Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Empieza de una forma increíble, porque está diciendo, miren, aquellos que no me buscaban, es decir, las naciones, los gentiles, no me buscaban, ellos adoraban a otros dioses, pero buscando la verdad, ellos mismos me hallaron. ¿Por qué? Por la revelación natural, por la creación, porque vieron el amanecer en la playa, o porque dijeron, alguien tiene que ser el creador de todas estas cosas. Entonces me empezaron a buscar, y me encontraron, porque el que me busca, me encuentra. Pero de forma positiva, ¿no? Nosotros lo usamos, de buscar me vas a encontrar. Bueno, en el caso del Señor es una bendición eso. El que lo busca, lo encuentra. Y dice, ¿por qué lo buscaron? Lo buscaron por una revelación que no fue la que Él les dio. Dice, yo no les di ninguna revelación puntual como sí le dio al pueblo de Israel. Ahí está hablando de una revelación escrita. Allí no les dio la ley. Sin embargo, ellos no tenían la ley y lo buscaban. ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza sabían que tenía que haber un creador, entendían de que debía haber un Dios y lo empezaron a buscar. Fíjense que dice, yo me dejé buscar por lo que no preguntaban por mí, ellos no preguntaban antes por mí. Miren lo que dice Dios. Acá en esta traducción que yo tengo no se ve mucho, porque dice, aquí estoy. Pero esta frase es, heme aquí, heme aquí. Y nosotros, como me sorprendió, porque comúnmente nosotros lo vemos para los hombres. Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿No? Así estaba Samuel. Dice, que Elí decía, mira, cuando te llamen, levantate y dice, heme aquí. Estar siempre preparado para cuando Dios nos llama. El heme aquí significa que siempre estamos preparados para cuando Dios nos llama. Preparados, atentos, concentrados en lo que nos va a decir, concentrados en el desafío que nos va a dar. Dios está preparado para aquellos que lo buscan, para decirles, heme aquí estoy. Él no demora en contestar a aquellos que lo están buscando. Dice, ¿saben qué? Los que antes adoraban a otros dioses y no tenían la ley, yo no les había dado la ley, pero ellos me buscaron. Y yo dije, acá estoy. Es increíble. Dios va a responder si lo buscamos. Si lo buscamos, Dios va a estar atento y nos va a decir, heme aquí. No vamos a tener que esperar demasiado. Él está esperando que lo busquemos para poder responder. Y dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, pero ahora parece que hay
otro pueblo. Vamos a presentar aquí en Isaías 65, más que vamos a presentar, presenta un contraste entre dos pueblos diferentes, las naciones y el pueblo de Israel, ¿no? Dice, los que no tenían la revelación, la ley, y no tenían cómo saber la verdad, por una revelación natural y el vacío en sus corazones de que le faltaba a ese creador, me buscaron. Y yo contesté, sin embargo, a mi pueblo Israel, yo le di la ley, le di la verdad escrita por Moisés, y ellos se alejaron de mí. ¿Cómo es? Teniendo la verdad se alejan, y aquellos que no tenían la revelación se acercan a Dios. ¿Creemos que por tener una Biblia hoy día en nuestra falda o en nuestras manos nos va a acercar más a Dios si la leemos, la estudiamos? Sí, tenemos que hacerlo, lo dijimos recién. Nos vamos a acercar más a Dios si cumplimos, si somos hacedores de la palabra y la entendemos. Pero esto no nos va a hacer más cercanos a Dios. Porque hay algo importante que Dios espera, que lo busquemos. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. No se trata de tener una Biblia o de venir a la iglesia. Se trata de buscar a Dios. Porque podemos estar sentados en este banco y decir, hoy cumplí, fui a la iglesia, tengo mi Biblia, y no estamos buscando a Dios. Y Dios va a decir, heme aquí, aquellos que lo buscan, no aquellos que van a la iglesia. Porque hay gentiles que seguían a otros dioses y que lo buscaban y de repente no tenían la escritura que hoy tenemos, no tenían la ley de Dios, pero ellos lo buscaban. Y Dios dice, heme aquí. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Heme aquí, acá estoy. ¿Lo estamos buscando o simplemente nos estamos acostumbrando a ir a la iglesia o a tener la Biblia con nosotros? Buscar a Dios es dejar que Dios entre a lo más íntimo de nuestro corazón y transforme nuestra vida. Eso es buscar a Dios. Y Él va a decir, heme aquí. Sin embargo, Israel tenía la ley, tenía la palabra, pero no lo buscaba, se alejaba. Conocía la palabra, pero no le interesaba. Es más, vamos a leer que se esforzaban para que Dios se enojara. Hacían todo mal sabiendo que estaban haciendo las cosas mal. Habían dejado de buscarlo hace rato. Pero ¿cómo puede ser teniendo la ley? ¿Cómo puede ser sabiendo la verdad? ¿Cómo puede ser que se alejaran? ¿Verdad que conocemos mucha gente que conoce la verdad? Conoce el Evangelio, conoce la palabra de Dios y se aleja. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sabiendo y conociendo la verdad del Evangelio, sabiendo todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, terminemos en un lugar alejado de Dios, un lugar puro que a Dios no le agrada? Cuando hay personas que nunca agarraron una Biblia, pero llegan a la puerta de la iglesia diciendo, necesito de Dios, necesito de Dios en mi vida, quiero cambiar, no hay más. ¿Cómo puede ser esos contrastes? Tiene que ver con buscar a Dios. Si un día dejamos de buscar a Dios, un día vamos a dejar de escuchar a Dios. Y un día vamos a dejar de acercarnos a Él. Y un día nos vamos a alejar. Dice así, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Este es Israel, ¿no? Esa palabra rebelde que es orer en el hebreo, es usado en Deuteronomio para hablar de un hijo rebelde. Un hijo rebelde en Deuteronomio es aquel que uno ya no puede guiar, que no acepta las enseñanzas de su padre de ningún modo. Ya no hay que decirle, porque el hijo no va a aceptar las enseñanzas de su padre, va a hacer su vida como él quiera. ¿Sabe lo que dice así en Deuteronomio, no? Lo llevaban a una ciudad y lo apedreaban allí. ¿Por qué? Porque un hijo que no podía seguir los mandatos ni de su padre ni de su madre, ni un solo mandato, era un hijo que estaba perdido directamente. Y no se olviden que en Deuteronomio estamos en el desierto. Estamos en el pasaje en el desierto, no estamos en una tierra fija. Allí las leyes del desierto son leyes muchas veces extremas, porque en el desierto se sobrevive. En el desierto hay que sobrevivir. Y una persona desviada al desierto puede dañar a todo el pueblo. Por eso decían, no coman esto, fíjense, el hijo rebelde, la mujer esto, había diferentes castigos, porque había que llegar a la tierra
prometida con algo de gente y no destruirse en el camino. Y así todo, el pueblo se dividió una y otra vez y toda una generación no pasó a la tierra prometida. Y esta palabra soler para rebelde, para un hijo rebelde, ahora lo está usando Dios para un pueblo rebelde. Un pueblo que es rebelde, que es el pueblo de Israel. Quiere decir, un pueblo que no sigue nada de lo que Dios les está diciendo, ni una norma. No hay conducta que Dios les pueda marcar. Ese es un pueblo rebelde, un pueblo que se ha desviado de la norma, de la palabra de Dios. Dice que anda por mal camino, obviamente, en pos de sus propios pensamientos. ¿Y qué significa? Que podemos estar en pos de nuestros pensamientos o en pos de los pensamientos del Señor. Nos tira mucho hacer las cosas de nuestra manera, ¿verdad? Y nos molesta. Y hoy día parece que molesta aún más, porque ahora decir lo que la palabra de Dios dice es ser muchas veces intolerante. Porque guiarse por los pensamientos de Dios ahora es ser intolerante, es no estar adaptado a la sociedad en que vivimos. Invitar a la gente a casarse antes de convivir juntos es una cosa retrógrada. Tenemos que empezar a vivir en nuestros pensamientos o decirle a los muchachos jóvenes que no tengan relaciones antes del matrimonio. Es retrógrado. Decir que la homosexualidad es algo que Dios está en contra es un tipo intolerante. Todas esas cosas son los pensamientos de Dios. Yo no los invento. No son mis pensamientos. Están en la palabra de Dios. Pero hoy día es mejor tener iglesias a la forma de los pensamientos de los hombres y no a la forma de los pensamientos de Dios. Cuando pase el tiempo, Dios nos va a ver de esta manera. Están caminando en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, no en mis pensamientos. Es lo que había hecho el pueblo de Israel. Dios, te quedaste anticuado. Te quedaste anticuado. Estamos en otra época, acá las cosas se hacen diferentes, acá nos gusta mezclar algunos dioses con otros, algunas prácticas paganas con otras. Me parece que tenés que tener un Dios un poquito más amoroso, ¿no? Porque ahora, si Dios no acepta algunas cosas, además no es un Dios amoroso, es el Dios de odio, que mata niños, que está para hacerte la vida imposible, ¿sí? Para limitarte, para no dejarte vivir. Bueno, probemos. Que uno siga los caminos, los propios pensamientos, y otro siga los pensamientos de Dios, y que se vean al final. A ver quién está mejor. Cuidado con seguir nuestros propios pensamientos. Dice, un pueblo que en mi rostro, fíjense, en mi rostro me provoca de continuo ira. Y esto en alguna versión dice, todo el día me está provocando ira. ¿Y qué significa en mi rostro? De forma pública. Hacían las cosas de forma pública, ni siquiera de forma escondida. No. Cuando alguien hace algo de forma pública es porque la conciencia ya pasó. Un pasito más, ¿no? Ya tiene la conciencia cauterizada. Esto es público. Delante de mi rostro significa eso. Ya no tienen vergüenza de hacer esas cosas. Y dice que lo provocan, todo el día lo están provocando. Es decir, lo están haciendo enojar todo el día, ¿no? Acá vemos que no es un pecado por ignorancia. Acá no es que ellos no saben. Acaba de decir que ellos tenían la revelación. Dice que lo hacen de forma pública, sabiendo la verdad. Pecan de forma pública. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo lo provocan a Dios? Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillo. Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas más que están provocando a Dios, pero dice sacrificando en huertos. ¿Saben qué? En los jardines es donde se sacrificaban muchos dioses paganos, ¿no? Usaban jardines, así se sacrificaban. Eran jardines o lugares altos, pueden ser montes o cordilleras, montañas. En esos lugares también se adoraban a los dioses paganos. Cuando habla sacrificando en huertos, no está hablando de sacrificando a Dios, al Dios de Israel, sacrificando a otros dioses. Sí, esto tenemos que tener claro. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Fíjense, alguna versión dice sobre altares de ladrillos, pero el original dice sobre ladrillos simplemente, ¿sí? Y había diferentes mandamientos para quemar incienso,
allí están en Éxodo 20-24, que tenían que ser de una piedra que no fuera tallada, piedras enteras sin tallar, se ponían una arriba de la otra. No se podía tallar las piedras o darle una formita linda para que quedara lindo el altar, sino que tenían que ser piedras enteras sin tallar. Ellos sacrificaban sobre ladrillo porque era la moda que había en los pueblos que los rodeaban. Las modas de sacrificar sobre ladrillo eran de pueblos paganos. También, no solamente no estaban sacrificando para Dios, sino que tampoco seguían las normas que Dios había establecido en la ley, y sacrificaban sobre ladrillo. La moda acá, lo que está de moda es sacrificar sobre ladrillo. Señor, te quedaste fuera de moda. Otra cosa más para agregarle al Señor, que se queda, no está al día con la moda, no está al día. ¿Sí? Ahora le pedía piedra sin tallar, pero el Señor, mirá para Babilonia, mirá ahí, mirá los persas, todos sacrifican en ladrillo. Nosotros vamos a sacrificar una piedra sin tallar, somos unos pichis, vamos arriba. ¿Sí? El Señor le dice, acá me están haciendo enojar bastante con estas cosas. Fíjense qué grave es la situación de Israel. Y que se sientan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Los sepulcros en esa época no eran como ahora, ¿no? No era un cementerio donde tenía cada uno su lápida, sino eran cuevas. Habían cuevas y allí estaban los sepulcros. Esta gente, haciendo necromancia y haciendo adoración de los muertos, buscando los espíritus de los muertos y diferentes magia negra y demás, se metían en las cuevas oscuras, en los sepulcros con los muertos, y se quedaban toda la noche ahí, porque pensaban de que si ellos se dormían, los muertos iban a hablar a través de los sueños. Tenían algún tema, querían saber el resultado, entonces los muertos sabían cosas que los vivos no podían saber. Entonces dormían y esperaban que los muertos allí en el medio de las tumbas, los muertos le hablaran en sueños. Esto es lo que hacían en ese lugar. No era una adoración, una alabanza al Señor, ¿eh? Esto era magia negra, podemos decir, era nigromancia, ¿no? Esa adoración o esa búsqueda de los muertos. O artes mágicas también se le puede decir, muchas veces se le menciona de esta manera. Allí pasaban la noche y además, ya de paso, comían carne de cerdo, que estaba prohibido por la ley, ¿no? Ellos lo sabían bien esto, que estaba prohibido por la ley comer carne de cerdo. Saben que lo primero que hizo Antíoco Epífanes fue sacrificar un cerdo en el templo de Jerusalén para provocar a los judíos, ¿no? El cerdo era visto como algo anatema, como algo separado de Dios, ¿sí? Y ellos comían cerdo, lo más bien, y dice, en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Vieron esas películas de brujas donde dice ojo de gato, pelo de león, y hay ahí una cantidad de cosas que van metiendo y van y van así con la cuchara de madera grande y un gato negro así, ¿viste? Bueno, eso no es así, pero es bastante parecido a lo que pasa acá. Cuando dicen olla con caldo de cosas inmundas, realmente esta gente mezclaba cosas inmundas, es decir, entrañas de animales diferentes cuerpos, es decir, lo que ponían en esas ollas para poder hacer sus artes mágicas eran cosas realmente inmundas. Y eso, aunque no es así como en las películas, no está tan lejos de la realidad. Tienen ollas con caldo con cosas inmundas, cosas muy desagradables. Uno lee esto y dice, pero ¿estamos hablando de brujos de la Mesopotamia? No, del pueblo de Israel, a que se le había dado la ley de Moisés. Y tanto se pueden desviar. ¿Sí? Y nosotros también. Cuando dejamos de buscar a Dios, nos empezamos a alejar. Y cuando esto que nos parece espantoso a nosotros, ya no nos empieza a parecer tan mal. Entonces, en esa situación estaba el pueblo de Israel. Y fíjense lo que dicen. La soberbia que tiene el pueblo, y si hemos visto a alguien decir estas cosas, es pura casualidad, ¿no? Pero dice, ¿qué dicen? Quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Haciendo toda esta inmundicia, ellos se creían que eran santos. No te acerques a mí porque
estoy santificado, ¿verdad? Por estos sacrificios estoy como santificado. No toco el piso. Es increíble, soy totalmente espiritual. Las personas más inútiles son las más orgullosas. Las personas más alejadas de Dios tienen una idea más elevada de su propia bondad. Las personas que son más inútiles comúnmente se levantan con mayor orgullo. Y las personas que se alejan más de Dios creen que son más buenas que los demás. Es que el Señor nos enseña a servir a otros, ¿no? Nos enseña a regularnos, a saber que somos pecadores. Cuando vemos a alguien santurrón que te quiere enseñar de la vida, que te dice, vení que yo sé, yo te voy a enseñar, vos seguime a mí, mirá, yo ya la viví, hasta que tranquilo, sí, vos confía que lo que te voy a decir, y bueno, son inmaduros, no saben, porque yo cuando estuve, lo hice bien, cuando yo tuve la oportunidad, sabía, y ahora, el que está, y bueno, yo qué sé. Cuando vemos santurrones, digámosle, ¿no necesitarás un poquito más del Señor en tu vida? ¿No necesitarás acercarte un poco más en oración y que el Señor toque la fibra más íntima de tu corazón? Claro que todos lo necesitamos, pero a los santurrones les falta a Dios, les falta acercarse al Señor y que el Señor les diga, si querés que te use, mira, yo te voy a usar en tu debilidad, no en tu soberbia. Así que mostrame tu debilidad y yo te voy a usar. Mostrame tu soberbia y yo te voy a rechazar directamente. Dios no soporta a los soberbios. Pero ellos decían, estamos bien, estaban re alejados, pero estamos bien, guarda, no te acerques a mí, soy muy espiritual para vos. No sea que por ahí te venga algo. Te agarre un rayo de santidad y te destruya. Así que por la duda, no te acerques. Totalmente soberbios. Estos son humo en mi furor, un fuego que arde todo el día. ¿Saben que la imagen es que ellos hacen sacrificios allí? Y obviamente sale humo del sacrificio, ¿no? Con el sacrificio quemado sale humo y es como que le quema la nariz a Dios ese humo, ¿no? Y son fuego, es un humo asqueroso que le dan la nariz a Dios continuamente y se me tienen harto, continuamente todo el día con ese humo asqueroso en mi nariz. Eso es lo que está diciendo el Señor. La imagen, si necesitamos la imagen, alguna vez quedaron en un lugar lleno de humo, un incendio, capaz que, bueno, comúnmente se hacen fogatas, sopla el viento y uno se come todo el humo, que apenas puede respirar, todo se... Bueno, Dios dice, eso continuamente están haciendo en mis narices, ¿sí? Continuamente en mis narices hacen eso. Cuando dice furor, la palabra furor puede ser traducida también como nariz. Es la misma raíz. Entonces, esa palabra vamos a ver como en mi furor es en mi nariz muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma palabra? Porque muchas veces el furor se expresa en la nariz. ¿Vieron como los toros que hacen así? Pero soplan, bueno, de ahí sale el furor y la nariz, están muy vinculadas en el hebreo. Entonces, esa es lo que se cree que es la imagen que Dios está poniendo aquí. Todo el día. He aquí que está escrito delante de mí y no callaré, sino que les daré su merecido, les daré el pago en su propio seno. Y dice, cuando dice está escrito delante de mí, quiere decir, sé exactamente lo que debo hacer. Eso significa, ¿no? Yo sé lo que debo hacer acá. No tengo ninguna duda. Les voy a castigar. Los voy a castigar. Sí, Dios es justo. No tengo ninguna duda de lo que voy a hacer. Yo los voy a castigar. Les daré el pago en su propio seno. Tiene dos formas de interpretarlo esto. Una es en su propio ser, en lo más íntimo del ser, en medio del corazón. Allí les daré su pago. Es decir, en lo más íntimo de su existencia. Pero también en la época se usaban unas ropas donde los bolsillos, no es como nosotros que tenemos los bolsillos en los costados. Ellos tenían como un bolsillo en el frente y guardaban las cosas aquí. Entonces cuando dice yo les daré en su propio seno, quiere decir les pondré en el bolsillo. Yo mismo les pondré en su bolsillo el pago que merecen, ¿sí? Y es interesante, les voy a dar, después habla del pago, de un salario que les va a dar Dios y se los va a poner en el propio bolsillo.
Yo se los voy a poner allí. Esto es tuyo, le voy a decir. Y se lo voy a poner en el bolsillo para que lo guarde. Dice, le daré, bueno, aquí dice, ¿no? Le daré el pago en su propio seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre los collados. Por tanto, yo echaré en su propio seno otra vez la medida de sus acciones de antaño. Ellos no es que iban a pagar por los pecados de los padres, ¿no? Quiere decir que el pecado del pueblo, que está hablando del pueblo, no de una persona, el pecado del pueblo no es de esta generación, ya viene de la generación anterior. Fíjense la cantidad de años que el pueblo se había alejado. Y ahora las consecuencias, lo que Dios iba a hacer, iba a castigar todo el pecado que se había acumulado de las generaciones anteriores. Porque no es que ellos iban a pagar los pecados de los padres, es que el pecado, cuanto más nos mantenemos en el pecado, las consecuencias son aún peores y más profundo en el pozo estamos. ¿Sí? Si nuestros padres vienen y hacen un pozo de 2 metros y después nosotros nos metemos en el pozo y seguimos cavando, ya no van a ser 2 metros, van a ser 3, van a ser 4, van a ser 5. ¿Y yo qué culpa tengo con los 2 metros que sacó mi padre? No, pero no se trata de eso. Se trata de que seguís excavando en el mismo pecado y cada vez va a ser más complicado. Entonces yo voy a castigar los pecados de estas generaciones de antaño, donde ahora están en esta situación ya deplorable, la situación difícil para el pueblo de Israel. Donde Dios va a castigar y va a dar el pago que ellos merecen. Y si así ha dicho Jehová, como si alguno hallara mosto en un racimo y dijera, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo con mis siervos, pues no lo destruiré todo. Y acá hay esperanza, ¿no? Dicen que cuando recogen las uvas, hay muchas uvas que de repente están marchitas y demás, y viene uno y dice, pará, no las deseches. ¿Por qué? Porque ven allí, ven en las uvas un vino exquisito, un vino nuevo. Dice, estas uvas tienen un buen potencial, no las deseches, porque de acá lo que está apareciendo en el texto es una mirada en potencia. En las uvas no está el vino. El viticultor ve en la uva el vino. Y dice, no la deseches, porque acá hay algo bueno, hay bendición. El vino siempre en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un símbolo de bendición. Cuando dicen hay bendición es que va a salir un buen vino de ahí. No deseches las uvas. ¿Qué está diciendo Dios acá? El pueblo es un desastre. Se alejaron de mí, está en la magia negra, buscan a los muertos, hacen cualquier cosa, sacrifican a los ídolos. Pero yo en ese pueblo veo que algunas uvas hay vino nuevo, hay un remanente, hay parte del pueblo que quiere seguir a Dios. No voy a destruir a todo Israel, porque estaría destruyendo a aquellos que sí me están buscando. Hay un pequeño remanente del pueblo que yo quiero salvar. Dice, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así también haré por mis siervos, pues no lo destruiré todo. Dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, el heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Van a haber algunos que quieren seguir a Dios, y Dios va a decir, vengan. Esos van a ser los que van a estar conmigo, esos van a ser mis siervos, los demás van a ser destruidos. Pero aquellos que me buscan van a estar conmigo. ¿Sí? Es un remanente. Y ojo acá, porque a veces decimos, mirá, dicen mis escogidos. Así que capaz que Dios los escogió allí. Tomó al pueblo y dijo, vos sí, vos no. Bueno, contigo veo después. Y Dios escogió a una parte. Sin embargo, es fácil salir de esta cuestión porque dice enseguida, final del versículo 10, será el Sarón redil de ovejas y el valle de Acor majada de vacas para mi pueblo que me buscó. No mi pueblo que yo elegí, mi pueblo que me buscó. Entonces los escogidos de Dios son aquellos que lo han buscado. Lo vemos claramente aquí. Y buscar es una opción que tienen las personas a Dios. Dios escoge a aquellos que lo buscan. Es tan sencillo como eso. Allí está
la soberanía de Dios y el libre albedrío a la misma vez. No tenemos que complicarnos con estas cosas. Los que lo buscaron, encontraron a Dios y Dios dijo, ven aquí. Y dice que van a vivir, entonces estos que lo buscaron, van a heredar la tierra, será el salón redil de ovejas, el valle de Acor, majada de vaca. ¿Saben que en el valle de Acor le dicen el valle de las lágrimas, el valle de la angustia? Porque, ¿saben? ¿Se acuerdan lo que pasó en Acor? Acán peca, se lleva cosas que no tenían que llevarse, que eran anatemas, que Dios dijo, conquisten y no se lleven absolutamente nada. Pero Acán se lleva y las entierra, y después eso les hace perder una batalla contra el pueblo de Ai. A partir de ahí, cuando se hablaba del valle de Acor, se hablaba del valle de las lágrimas, y se ponía como ejemplo para hablar de algo negativo, el valle de Acor. Como también se usaba de repente de Sodoma y Gomorra, para hablar de cosas negativas. Entonces el valle de Acor era algo negativo. Pero él dice, ahora en el valle de Acor, majada de vaca. ¿Saben lo que es cuando dice será majada de vaca? Quiere decir que será un lugar de descanso. Eso significa. Un lugar donde el ganado puede ir y descansar tranquilo. Y también es para los hombres, ¿no? Es un hebraísmo que se usa para que es un lugar tranquilo. Un lugar de descanso. Será majada de vacas. ¿Cómo un lugar de angustia es ahora un lugar de descanso? Bueno, Dios va a hacer eso con aquellos que lo buscan. Dios va a hacer eso con aquellos que lo buscan. Les va a sacar de la angustia y les va a dar descanso. Versículo 11, pero vosotros, ustedes, los otros, no los que me buscan, los que dejan a Jehová, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para la fortuna y ofrecen libaciones al destino. Primero olvidan mi santo nombre, olvidan mi templo, directamente, ¿no? Jerusalén, ahí el monte donde está el templo. Pero dice, ponen mesa para la fortuna. Y esto, fortuna y destino, son dos dioses paganos, ¿eh? Por eso en muchas Biblias aparece con mayúscula, ¿no? ¿Alguien lo tiene con mayúsculas en Biblias? Bueno, es porque es un nombre propio. Y son dioses paganos, tanto fortuna como destino. El primero es Gad y el segundo es Meni. Son dioses paganos y vistos por los hebreos por mucho tiempo como demonios directamente. Ellos preparaban mesa para este dios Gad para pedirle que les dé fortuna. Por eso el dios de la fortuna. Gad significa justamente eso. Tenemos una tribu también que se llama Gad. Y también ofrecían libaciones. ¿Saben lo que es libaciones? ¿No? Tirar como bebida. ¿Vieron alguna vez en el barrio? Palpay, tiraron el piso, ¿no? Antes de tomar. Bueno, esos son libaciones. Y se le ofrecía también a Meni para que asegurara su destino. A esos yo los voy a destinar a la espada, marcando el juicio de Dios, y todos ustedes se van a arrodillar para el deshuello. No lo tomen como literal, sino como una marca del juicio de Dios, ¿no? Van a ser castigados porque llamé y no respondieron. Pero no es que Dios los escogía. No, Dios llamó y ellos no respondieron. Hablé y no escucharon. Capaz que habló bajito. No. Habló fuerte, pero no quisieron escuchar. Sino quisieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que no me agrada. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que mis siervos, contraste, los que lo buscan, comerán. Los que no lo buscan, pasarán hambre. Los que lo buscan, beberán. Pero los que no lo buscan, pasarán sed. Los que lo buscan, se alegrarán. Pero los que no lo buscan, serán avergonzados. Mis siervos cantarán con júbilo en el corazón, y ustedes clamarán, los que no lo buscan, con dolor en el corazón. Van a aullar por el arrepentimiento del Espíritu. Y dice que dejarán su nombre por maldición a mis escogidos. Jehová el Señor te hará morir, y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Saben que esto significa de que van a recibir un castigo tal que después lo van a tomar como ejemplo para decir, mirá, no hagas esto porque mirá lo que pasó con este pueblo, ¿no? Eso significa, y van a quedar marcados en la historia. El que bendiga, versículo 16, el que bendiga en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jure en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y quedarán ocultas a mis ojos. Todo aquel que le busca
al final va a hacer todo en el nombre del Señor. Va a estar cerca del Señor y las angustias se irán. Muchos dicen que está hablando del tiempo del milenio, de los 1000 años donde Jesús va a gobernar. Otros dicen que está hablando del tiempo de la Nueva Jerusalén, del cielo y la tierra nueva. Algunas Biblias tienen ese título, también les ponen cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo que sí sabemos, y vamos a ir hasta ahí, para ser fieles con el tiempo, después hay una cantidad de bendiciones para aquellos que lo están buscando. Lo que Dios nos está diciendo en este pasaje es, capaz que no nos damos cuenta de la diferencia hoy. Capaz que nosotros buscamos a Dios y decimos, pero estoy igual que el que no lo busca. ¿Cuál es la diferencia? Sufro igual, me enfermo igual, me pasan cosas malas, cierro la empresa y me quedo en la calle, tengo que buscar trabajo. Es más, conozco muchas personas que no lo buscan y les va bien. Y les va bien. No vemos la diferencia hoy. Sin embargo, créanme que la hay y mucho. Y Dios dice, los que no me buscan serán castigados. Los que me buscan no solamente estarán conmigo, sino que dejarán de sufrir. Dice después, más adelante, sus angustias serán olvidadas. No es que vamos a olvidar y tener amnesia de todo lo que vivimos. Nuestras angustias serán olvidadas. Dios no quiere que estemos con Él cargando las angustias cuando nos vayamos de aquí o cuando venga el reino. En el reino de Dios, las angustias serán olvidadas. Y miren que hay angustias, ¿Saben cuál es el problema del sufrimiento? No solamente el hecho que nos hace sufrir es el problema. El problema es que se clava en nosotros y nos infecta durante mucho tiempo. Y es más el sufrimiento por la infección que por la herida. Y hay gente que arrastra sufrimiento año tras año y está sufriendo años y años por algo que le pasó. Y yo no estoy cuestionando eso. Es entendible. Porque hay cosas graves que podemos estar sufriendo. Pero Dios dice, no entrarás en mi reino con eso. Tus angustias serán olvidadas y vas a reposar y vas a descansar en campos que van a estar cuidados por mí. Yo te voy a cuidar. No va a haber más angustia, va a haber paz. Al final habla de que hasta el león comerá hierbas y no va a alimentarse del cordero. Van a haber cosas hermosas en mi reino. Vas a vivir en paz. En paz, sin sufrimiento, sin angustia, sin dolor. Tenemos esa esperanza, hermano. Si habrá diferencia con aquellos que no lo buscan. Por eso digo, veamos al que no lo busca y al que lo busca en su punto de partida. Y esperemos a que lleguen al final, a ver quién llega mejor. El desafío que tenemos hoy es de buscar a Dios. Parece sencillo, mirá lo que nos dice el pastor, buscar a Dios. Es obvio. Pero es verdad que a veces no lo buscamos. No es verdad que a veces decimos, al final es lo mismo. Déjame seguir un poquito mis pensamientos. Déjame hacer la mía un rato. No es verdad que muchas veces nos desviamos. O nos enfriamos y nos alejamos de Dios. Dejamos de buscar a Dios. Nos acostumbramos a tener una Biblia. Nos acostumbramos a venir a la iglesia, a cantar algunas canciones que nos gustan. Pero muchas veces dejamos de buscar a Dios. Porque decimos, bueno, sí, pero si lee la Biblia y canta canciones, está buscando a Dios. No necesariamente. Podemos simplemente estar leyendo la Biblia y cantando canciones. Buscar a Dios es acercarse a Él. Y Él dice, yo quiero siervos que me buscan. Estemos pensando en nuestra vida, en lo más íntimo. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Somos siervos de Dios hoy? ¿Realmente? No para los demás, delante de Dios. Cuando esté allí, cara a cara, Él me va a ver como un siervo, como alguien que lo está buscando. Me va a decir, heme aquí porque me está buscando, heme aquí. O vamos a tener vergüenza como aquellos que no lo buscan. Hay descanso hoy en nuestros corazones sabiendo que en nuestro futuro la paz está asegurada, que tenemos garantía del descanso en el Señor, que nuestros sufrimientos van a ser dejados atrás, que ya Dios no quiere que eso entre en el reino
sino que vivamos en paz y con gozo. Verdadero gozo en nuestro corazón. Verdadera paz en nuestro corazón. ¿No es hermoso esto? ¿No vale la pena buscar al Señor y vivir así por la eternidad? En este pasaje dice para siempre. ¿Sí? También dice para siempre. En una eterna paz y gozo para siempre. Hermanos, yo sé que es fácil decir, tranquilo, no sufras más, que al futuro vas a dejar de sufrir. Pero tenemos que alimentarnos de la esperanza que el Señor nos da en las Escrituras. Podemos sufrir, pero no dejemos de lado que un día el Señor nos va a dar paz absoluta en nuestros corazones y va a quitar nuestro sufrimiento por completo. Y estemos buscando a Dios, porque Él va a estar haciendo su trabajo en nosotros desde ahora. Oramos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por Isaías 65 y por la esperanza que nos das a nosotros, Señor, tus hijos. Señor, parece sencillo decir, hay que buscarte, y parece obvio y lógico, y parece no tener ningún sentido tener que aclararlo. Pero Padre, muchas veces nos distraemos y dejamos de buscarte. Muchas veces nos guiamos por nuestros propios pensamientos, o nos encerramos en el sufrimiento que hemos vivido y dejamos de verte. Señor, queremos buscarte hoy y mañana, en el resto de nuestras vidas, Señor. Buscarte cada día, Padre. Porque aunque hoy no veamos la diferencia entre aquellos que te buscan y aquellos que no te buscan, Señor, creemos en tu promesa. Creemos en ese futuro, donde tú nos darás reposo, Señor. Donde estarás con nosotros, Señor. Y donde nuestro sufrimiento va a quedar de lado. Va a ser olvidado por ti y por nosotros, para poder vivir una vida llena de gozo. Gracias te damos. Tenemos esa esperanza. Y esperamos, Señor, con gozo ahora también. Y somos sanados por ti ahora también. Pero sabemos que ese día va a ser muy especial. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús.